Todos. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al profesor Juan Alberto Forina de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, Argentina, al 28 Taller Internacional Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Física, realizándose en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. La actividad actual del profesor Juan Alberto es jefe de Departamento de Física, profesor asociado, fue presidente de la Asociación de Profesores de Física de Argentina de 2015 a 2019, es director del Instituto Politécnico Superior General San Martín de la Universidad Nacional de Rosario, estudió Ingeniería Electricista, Orientación Electrónica, con posgrado especialista en docencia universitaria, magíster en docencia universitaria, docente investigador categoría 3, tiene publicaciones con refereo y capítulos de libros, participación en Olimpiadas Nacionales de Argentina, iberoamericanas, internacionales, ¿sí? Reconocimientos del ministerio, tiene muchos reconocimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología por su destacado trabajo en Olimpiadas de Física, y un vasto trabajo sobre la docencia, ¿sí? Su currículum es vasto en la parte de docencia, ¿sí? Pues bienvenido a este taller que hoy nos impartirá. El taller que impartirá será la sesión 1, que los problemas experimentales como recurso para incrementar los aprendizajes en el laboratorio de física. Así, él comentaba su currículum es muy extenso en la parte de docencia. Entonces, profesor Juan Alberto, pues le cedemos la palabra para que empecemos el taller, la sesión 1. Adelante, profesor. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al comité organizador, a Josip, por haberme invitado a participar de este congreso, de este taller internacional. Realmente, tanto Josip como la doctora Castiblanco, que me han precedido, realmente han hecho una exposición del trabajo y en la cual, digamos, sin haber charlado entre nosotros para ponernos de acuerdo, realmente estamos pensando en las mismas cosas, ¿no? Por un lado, fomentar la creatividad en el aprendizaje de la física, por el otro lado, enriquecer con tipologías. Y bueno, y lo que estoy trabajando con mi grupo de investigación, tanto en la Universidad Nacional de Rosario como en la Facultad Tecnológica Nacional, es el tema de los problemas experimentales. Y los problemas experimentales, o a qué nosotros llamamos problemas experimentales, ahora en un ratito lo voy a exponer, lo encontramos como un recurso válido y de modo que a través de estos problemas que denominamos experimentales, podemos decir que de algún modo intentamos incrementar esos aprendizajes en el laboratorio de física. Bueno, simplemente ahí como para empezar y ubicarnos, digamos, dónde estoy, digamos, la Facultad Tecnológica o Regional Rosario arriba, la Universidad Nacional de Rosario abajo, con los estudiantes en el aula, simplemente para mostrar un poquitito, bueno, acá trabajando con los estudiantes en el aula, en donde en esta charla sobre los problemas experimentales, una de las cuestiones que, si bien luego al final voy a decir algo y tal vez en la próxima sesión de mañana, también hemos trabajado con laboratorios remotos en esta cuestión de incrementar, ¿no? esos recursos de aprendizaje. También una foto, tenemos el Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, el río Paraná, con los barcos y los edificios, un poquito para mostrarles el lugar donde vivo, en esta hermosa ciudad de la provincia de Santa Fe de la República Argentina. Bueno, vamos ya a hablar de los problemas experimentales como recurso para incrementar los aprendizajes en el laboratorio de física. Y entonces, para hablar un poquitito de ello,
es decir, esto lo voy a pasar porque voy a volver después aquí, tendríamos que hablar de cómo concebir un problema, cómo definir un problema, cómo generar estrategias de alternativa de solución, qué solución darle al problema y cómo evaluar esa solución, ¿no? Entonces estas serían algunas características generales cuando hablamos de lo que estoy llamando problemas experimentales. Entonces, voy a empezar con una crítica y una reestructuración de la enseñanza experimental que ha habido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, un área de investigación en la enseñanza de las ciencias, podría decir que ha sido desde hace mucho tiempo el rol asignado a los experimentos en la enseñanza de la ciencia, tanto en la escuela media como en el nivel básico universitario, donde se da la singularidad de que hay en investigadores y docentes un acuerdo unánime sobre su importancia. Eso es indiscutible. Pero ese acuerdo único, o por lo menos, digamos, en nuestros grupos de investigación, cuando se avanza en la implementación de la actividad experimental como estrategia de enseñanza, ese acuerdo inicial desaparece. ¿Por qué? Porque esa implementación es un tema controversial. Ya mis predecesores estuvieron hablando de lo difícil que es, tanto en los objetivos didácticos que se pueden lograr con ellos, como en las modalidades de implementación que se pueden o se deben llevar adelante. En un brevísimo recorrido, podría decir, recordemos que hasta mediados del siglo pasado, la enseñanza del laboratorio, o por lo menos como la vivenciamos nosotros, se concentró especialmente en actividades de verificación de las teorías desarrolladas en las clases de teoría, explicadas en los libros de texto y establecidas en los pasos a seguir, ¿no? En los manuales de laboratorio. Simultáneamente, podría decir que esta práctica establecía implícitamente una jerarquía de las actividades educativas, dejando en primer lugar las clases de teoría a cargo del profesor titular, al cargo de un profesor. Las clases, estoy haciendo un escenario, digamos, de lo que acontecía, ¿no? Las clases de resolución de problemas o prácticas de problemas, llamados de lápiz y papel, a cargo en general de un docente de menor jerarquía, un auxiliar, un JTP. Las actividades de laboratorio en funciones de auxiliares docentes de aún menor jerarquía, aún o directamente, como tenemos nosotros el tema de auxiliares alumnos, alumnos de segunda categoría, JTP de segunda categoría o ayudante de segunda categoría, son auxiliares alumnos en las cuales se deposita o se depositaba ese trabajo. Esta situación, así marcada como escenario, era claramente registrada por los alumnos que reconocían quién y qué era lo importante en esa estructura, ¿no? Entonces, naturalmente, esta práctica rutinaria, establecida, garantizaba de algún modo que los alumnos que cumplieran satisfactoriamente con las mismas, luego tenían asegurado, por así decirlo, el éxito en los exámenes. El impacto que produjo el lanzamiento del primer satélite artificial Sputnik allá por 1957, si recuerdan, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es una de las causas de la renovación en la enseñanza de las ciencias en general. Y en particular, podríamos decir, de la física. A partir de los años 60, se inicia un cuestionamiento de la enseñanza basada en una simple transmisión verbal, y los correspondientes trabajos de laboratorio rutinarios. ¿Por qué? Porque se consideró que la aplicación del método científico en la enseñanza de la ciencia era lo indicado para resolver las dificultades de aprendizaje de las ciencias que tenían los estudiantes. Y más concretamente, digo, en realizar los trabajos prácticos como los científicos, entre comillas, para superar esas dificultades. A partir de esas prácticas,
se pretendía que los estudiantes fuesen descubriendo cosas por sí mismos, mediante una amplia realización de observaciones, actividades experimentales guiadas por el famoso método científico. Y estas ideas influyeron en la elaboración de una serie de proyectos que muchos, o por lo menos los que tienen mi edad, recordarán en los años 60 y 70 para la enseñanza de la física, como el proyecto Nuffield, o el famoso PSSC para la enseñanza de la física, o el Chemical Bond Approach, o Chem Study, o Chemical Education Material Study, iniciados en 1959, como otros. El modelo de aprendizaje subyacente, ¿cuál era el modelo de aprendizaje subyacente? Concebía al alumno como un individuo intuitivamente inquisitivo, capaz de reconstruir el conocimiento científico en forma individual y autónoma. ¿Cómo? A través de su interacción libre con el medio. Los trabajos prácticos del laboratorio se transformaron, podríamos decir, en escenarios de esa actividad, no solo centrada en el alumno, sino también dirigida por él. Las prácticas de laboratorio debían dejar de ser meras ilustraciones de la teoría, pasar a ser una estrategia de descubrimiento individual autónomo. Las prácticas del laboratorio podríamos decir como entrenamiento en los procesos de la ciencia, ¿no? En general, según Barberá y Valdés, había un cierto acuerdo de que los trabajos de laboratorio tenían algunos objetivos principales. ¿Cuáles eran esos objetivos principales? Generar motivación, comprobar teorías, desarrollar destrezas cognitivas de alto nivel. Si uno mira esos objetivos, estos objetivos son indiscutibles y no podemos no estar de acuerdo con ellos mismos, ¿no? Pero si uno presta atención a esos objetivos indiscutibles o que podemos acordar, son tan vastos y difusos, ahí va mi crítica, que su implementación resultó confusa, y en muchos casos debido a la falta de los anteriores manuales de procedimiento o de las guías pautadas que comenté antes para la realización de los experimentos. Entonces, ante la paralización de los alumnos o el inicio de ensayos mal orientados que no llevarían al resultado esperado, los docentes, entre comillas, ¿qué es lo que hacíamos? Orientábamos la investigación escolar con preguntas adecuadas, en el mejor de los casos, y daban instrucciones precisas para que se llegue en el tiempo asignado al resultado esperado. Entonces, en consecuencia, ¿qué pasaba? Muchos estudiantes pensaban que el propósito del trabajo de laboratorio es seguir instrucciones menos estructuradas que en la etapa anterior y obtener la respuesta correcta. O sea, trabajaban para la respuesta correcta, por lo que se concentran en la idea de manipular instrumentos, lograr el resultado esperado por los docentes, más que manejar ideas o discutir alternativas. A pesar de que se invirtió un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo y presupuesto en muchos países, las investigaciones que dieron lugar sobre su eficacia comenzaron a mostrar resultados pocos concluyentes. Tenemos autores como Hofstein, Luneta, Hodgson, fuertemente desalentadores, y otros que eran totalmente, podría decir, lapidarios, tanto respecto de los fundamentos que orientaron la propuesta, como por ejemplo Kirchner, como de sus logros en términos de conocimientos y destrezas adquiridos por los estudiantes. En general, se concluyó que para plantear una situación de laboratorio, la misma debía ser genuinamente problemática para el alumno y requerir de su inventiva, de su creatividad y de sus conocimientos conceptuales, no solo conceptuales y metodológicos para la búsqueda de posibles soluciones. Y a la vez, proponer un tratamiento colectivo de las cuestiones mediante una tarea permanente de reflexión compartida entre los alumnos y entre estos y el profesor. Situaciones que en general no se daban en los laboratorios escolares
universitarios, pero que bien pusieron en tela de juicio todas estas cuestiones y que estamos discutiendo hoy, ¿no?, a través de esta interacción. En ese sentido, sin embargo, muchos estudiantes pensaban que el propósito del trabajo laboratorio es, como les decía antes, seguir instrucciones y obtener la respuesta correcta. Y en ese sentido se concentran, como les decía recién, en la idea de manipular instrumentos, más de que manejar ideas. Las causas de estas dificultades se atribuyen a varias situaciones. Concepciones simplistas de muchos docentes sobre el potencial pedagógico de este tipo de trabajo, mantenimiento de la dicotomía, ¿no?, como funcionando como compartimentos estancos entre la teoría y la práctica, la falta de equipamientos, a veces adecuada para que los estudiantes trabajen en pequeños grupos, los problemas en la formación inicial también tenemos que comentar y continua de los profesores. Y en ese sentido, Gil Pérez, al comentar sobre la concepción de ciencia y la naturaleza de la metodología científica de los profesores y los estudiantes, identifica el empirismo e inductivismo como la concepción más común entre ellos. Esta visión devalúa la creatividad del trabajo científico y lleva a los estudiantes a entender la ciencia como un conjunto, podríamos decir, de verdades incuestionables, introduciendo rigidez e intolerancia en relación al pensamiento científico. Es esta visión de la ciencia y el método científico la que subyace a la dicotomía de clase práctica y clase teórica. En ese sentido, la actividad experimental adquiere un papel meramente ilustrativo. Es decir, se limita a probar los conocimientos teóricos aprendidos en el aula, ¿no? El predominio de la concepción empirista es una indicación de que muchos profesores todavía imaginan que es posible probar la teoría en el laboratorio. Percepción que aún es dominante en ciertos contextos escolares, y eso dificulta la apreciación y el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. Aunque en general hay acuerdo que esta concepción científica debe ser superada, también se reconoce que es una tarea muy difícil de cumplir. Es necesario analizar la complejidad de la actividad científica con sus diversas posibilidades, considerando también las características individuales y dinámicas de los propios científicos, ¿no? Acá es necesario reconocer que tanto la observación como los experimentos están guiados por la teoría y destacan la dependencia que tienen nuestras propias observaciones empíricas de nuestro conocimiento y experiencia previa. La ciencia se alimenta de la duda y la indagación. El conocimiento solo avanza a partir del cuestionamiento. Gil Pérez propone entonces, para resolver o al menos disminuir la dicotomía entre teoría y práctica, para acercar, ¿cuál es la idea? Acercar a los estudiantes a una visión más próxima al trabajo científico, que los aspectos de teoría, práctica y problemas deben ser tratados como lo es en la actividad científica, absolutamente entrelazados. ¿Para qué? Y porque si están entrelazados de algún modo, eso nos evita que se conviertan en un obstáculo para el aprendizaje del conocimiento científico. Además, desde el momento que se reconocieron las dificultades de implementación de los objetivos tan vastos que se habían establecido en la década de los 60, también muchos autores comenzaron a hacer propuestas de carácter más limitado, tanto sobre las características de la que debe tener la enseñanza de la ciencia en general, como también, importante, sobre los objetivos didácticos de las prácticas de laboratorio en particular. Algunas de las propuestas más limitadas que se difundieron a partir de finales del siglo XX, tenemos tanto sobre la enseñanza de la ciencia, también como el rol que deben cumplir los trabajos de laboratorio en esa enseñanza, y sobre la enseñanza de la ciencia, Hobson sostiene que enseñar ciencia implica tres aspectos que están íntimamente interrelacionados, separables por los propósitos didácticos, pero que tienen que articularse, porque son, si uno los ataca por sí solos,
son insuficientes. ¿Y cuáles son esos? Uno de ellos, de esos aspectos o propósitos didácticos, es aprender ciencia. ¿Qué significa aprender ciencia? El cuerpo de conocimientos teóricos y conceptuales de la ciencia. Aprender sobre la naturaleza de la ciencia, cuáles son sus métodos y cuál es la interacción con la sociedad. Aprender a hacer ciencia, ¿no? Una práctica, diríamos, idiosincrásica e integral de la actividad investigativa, pero integradora de los conocimientos teóricos y metodológicos para poder resolver problemas científicos. Con respecto a las características que debe tener la actividad experimental, Caamaño, por ejemplo, presenta 5 funciones que asigna como características principales del trabajo práctico. Una función ilustrativa de los conceptos, una función interpretativa de las experiencias, una función de aprendizaje de métodos y técnicas de laboratorio, una función investigativa teórica, relacionada con la resolución de problemas teóricos y la construcción de modelos, y una función investigativa práctica relacionada con la solución de problemas prácticas. Y estas funciones o estos propósitos no están en contradicción con las que señalé anteriormente. Por otra parte, Lazarovis y Tamir presentan también una fundamentación sobre la importancia de los trabajos prácticos de laboratorio en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y qué indican ellos? Indican que los mismos cumplen con facilitar la comprensión de los conceptos científicos y ayudar a los estudiantes a confrontar sus concepciones actuales, fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas, por ejemplo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la toma de decisiones, desarrollar las habilidades prácticas, como por ejemplo las destrezas manipulativas y las investigadoras, fomentar la comprensión de la naturaleza de la ciencia, por ejemplo, la empresa científica, la gran diversidad de métodos científicos, fomentar la comprensión de los conceptos subyacentes a la investigación científica, la definición de un problema científico, una hipótesis, desarrollar actitudes científicas, tales como la objetividad y la curiosidad en la ciencia, también, y suscitar el placer y el interés también en el estudio de las ciencias. ¿Por qué? Porque tengo amplia experiencia en Olimpiadas de Física, en haber trabajado con alumnos que han participado en Olimpiadas locales, provinciales, nacionales e internacionales. Y es trabajar en un ambiente ajeno a lo que está en el aula. Quiero decir que en el aula hay un horario que cumplir, hay un tema que desarrollar, y fuera del aula, como tarea científica extraescolar, uno puede hacer muchas otras cosas, en las cuales muchas de esas uno podría tomarlas como ejemplo para poder desarrollarlas en el aula. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes en el aula realicen los experimentos cuando se lleva adelante esto que llamamos ciencia escolar, de ningún modo me asegura que los objetivos propuestos que enuncié se alcancen. Porque ellos mismos describen las dificultades que surgen en el aprendizaje a través de los experimentos y de las consecuentes dificultades en la enseñanza de la ciencia, ¿no? En forma similar, Barbera y Valdés propusieron objetivos que consideran característicos del trabajo práctico. ¿Por qué? Porque pueden lograrse solo a través del mismo. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, proporcionar una experiencia directa sobre los fenómenos al estar en contacto. Contrastar la abstracción científica ya establecida con la realidad que pretende describir. Desarrollar competencias técnicas. Desarrollar el razonamiento práctico. Más aún hoy en día, ¿no? Y trabajando en el caso particular mío en Facultad de Ingeniería, bueno, con el tema de trabajar por competencias, ¿no? Este alivio de exigencias y las sugerencias de mejoras, puedo decir que no ha significado un cambio importante en los resultados obtenidos. No significó un cambio importante tampoco en las evaluaciones
posterior de las actividades del laboratorio. Más aún, últimamente aparecieron, al menos en el ámbito latinoamericano, trabajos que sugieren de algún modo que la falta de éxito de la propuesta se debe a déficits en la formación inicial de los docentes. Pensamos que estamos a un paso de que la responsabilidad del fracaso de esta propuesta recaiga sobre los docentes y no sobre los diseñadores de este proyecto. Ahora bien, en 1992, en un artículo que en nuestra opinión, cuando digo nuestra opinión, me estoy refiriendo al grupo en el que estamos trabajando, Kirchner explicó las razones del fallo de estas propuestas que atribuye a su propio diseño. Considera que los autores no distinguen claramente la diferencia entre ¿qué? Entre la base epistemológica, ¿sí?, y la psicológica para la enseñanza de la ciencia. La epistemología se refiere a la forma en que se adquiere el conocimiento, ¿no? Y los procedimientos de validación aceptados desde ese conocimiento. Y que en ciencias naturales es esencialmente experimental. Entonces, como la experimentación es fundamental para las ciencias naturales, muchos sienten que la experimentación también debería ser fundamental para la enseñanza de las ciencias de la escuela. Pero una cosa es la epistemología de la ciencia y otra cosa son las condiciones para enseñar la ciencia. El origen de esto, me atrevo a decir, puede ser la falta de distinción entre enseñar, aprender ciencia y hacer ciencia. Los objetivos del primero no tienen por qué coincidir necesariamente con los del segundo. Los educadores y los innovadores de planes de estudio en ciencias naturales han operado y reformado con la creencia de que la forma en que se practica la ciencia es también la mejor manera de enseñar y aprender ciencia. La filosofía de la ciencia, aunque necesaria, no es una condición suficiente para las teorías de la enseñanza. Es ingenuo suponer que una teoría de la educación puede extraerse directamente de una filosofía de la ciencia. Estos dos fenómenos pertenecen a dominios diferentes, aunque dominios superpuestos en algún aspecto. Al aludir a lo que él llama la mitología de la profesión docente de ciencias, postula que tal vez sería debido a que los experimentos se utilizan ampliamente en la ciencia. Los profesores de ciencia están condicionados a considerarlos como una parte necesaria e integral de la educación científica. Confunden hacer ciencia con aprender ciencia y aprender sobre ciencia. Al hacer esto, los educadores también confunden el trabajo práctico y su propósito en la educación científica con los experimentos, y su propósito en la investigación científica. ¿Por qué? Porque el error radica en pasar por alto que los estudiantes no practican la ciencia, sino que están aprendiendo sobre ciencia. O aprendiendo a practicar la ciencia. ¿Y qué es trabajo del maestro? Enseñar ciencia, enseñar sobre ciencia y cómo hacer ciencia. Gould y Alsop resumieron esto al afirmar que al enseñar ciencia deberíamos preocuparnos por presentar a los estudiantes un cuerpo de conocimientos y familiarizarlos con la forma en que trabaja un científico que resuelve problemas. La primera, la estructura sustantiva de la ciencia, es un vehículo que ayuda a comprender y disfrutar la ciencia. Esta última, la estructura sintáctica de la ciencia, los hábitos y las habilidades de quienes practican la ciencia, es un vehículo para ayudar a los estudiantes a desarrollar ciertos hábitos o habilidades y a utilizarlo. Entonces, ¿cuál es el meollo del problema? Las prácticas se utilizan con demasiada frecuencia para enseñar, afirmar o ilustrar la estructura sustantiva, ¿no? Mientras que son más adecuadas para transmitir la estructura sintáctica de una ciencia natural. ¿Qué quiero decir? Que hay un mundo de diferencia entre el científico y el alumno. Anderson definió la relación entre el científico, ¿sí?, la ciencia y también llamada investigación científica, y la ciencia. Un científico es una persona con un rol social, comprometida con la investigación, acumulando conocimiento
y que posee no solo una gran cantidad de conocimientos sobre un cuerpo de conocimientos, sino también un agudo sentido de predicción sobre los fenómenos naturales. La ciencia es la aplicación de métodos de investigación, tanto físicos como intelectuales, para sondear estas enigmáticas propiedades de la naturaleza. La ciencia es un cuerpo de conocimientos y metodologías que se erige como el producto acumulativo del uso de los procesos científicos por parte de los científicos. También es una forma de pensamiento, ¿no? Y un sistema de metodologías que se entregan a la tarea de interpretar los fenómenos naturales. Como materia escolar, es único en el sentido de que los estudiantes pueden aprender a aplicar el pensamiento sistemático al análisis de fenómenos naturales, mensurables tal como se presentan en la experiencia sensorial inmediata. Sin embargo, los estudiantes no poseen la sofisticación teórica ni la riqueza de la experiencia del investigador. Kirchner se apoya en Ausubel, que también tuvo grandes problemas con esta falta de diferenciación entre el científico y el estudiante. Según él, el científico está comprometido en una búsqueda de tiempo completo, de principios nuevos, generales o aplicados en un campo, mientras que el estudiante está comprometido en aprender la materia básica de un campo que el científico aprendió en sus días de estudiante, más el camino en el que el científico practica. Si el estudiante alguna vez va a descubrir, científicamente, primero debe aprender. Él no puede aprender adecuadamente pretendiendo ser un científico joven. Debido o dado a que el aprendizaje por descubrimiento se basa en gran medida en la inferencia inductiva, presenta una visión distorsionada e inadecuada de la metodología de la ciencia. Aunque las habilidades en sí mismas son importantes, ¿cuáles son las habilidades en sí mismas? Observación, registro, precisión, generalización, etc. Solo representan parcialmente lo que hace un científico y no constituyen un medio para adquirir nuevos conocimientos conceptuales. La idea de que la observación imparcial conduce infaliblemente a explicaciones conceptuales es filosófica y psicológicamente absurda, ¿no? Para descubrir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos, los aprendices, necesitan un marco conceptual previo. El descubrimiento, por lo tanto, presupone un marco conceptual previo. Con el descubrimiento uno puede investigar las relaciones entre conceptos, pero no conduce con certeza a nuevos conceptos. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, esto va a depender de la estructura, el contenido de conocimientos existentes. Si enfrentamos al mundo con la cabeza vacía, entonces nuestra experiencia va a carecer de sentido merecidamente. La experiencia no da significado a los conceptos. En todo caso, los conceptos dan significado a la experiencia. Entonces, ¿cuál es el papel de la teoría? El papel de la teoría es explicar los fenómenos. La regularidad percibida en la naturaleza es consecuencia de una conjetura exitosa y no precursora de ella. Si bien el experimento es el experimento lo que típicamente distingue la ciencia moderna de sus predecesoras, es la teoría y no el experimento lo que abre el camino a nuevos conocimientos. La experimentación y la teoría son interdependientes, cada una se nutre de la otra. Este es un pensamiento extraído de Popper. El científico que experimenta, y no todos lo hacen, siempre tiene algo teórico, de lo contrario no tiene forma de interpretar sus observaciones. Además de esto, no todos los experimentos se llevan a cabo en el laboratorio. Muchos son experimentos mentales, en los que el experimentador examina una idea, haciéndose preguntas y explorando en busca de información en términos de datos, leyes y teorías que ya conoce. Nada de esto está a disposición de los estudiantes en el laboratorio que tienen que aprender por descubrimiento. Pero Kirchner no niega el valor de la actividad del laboratorio. Sostiene que las prácticas debidamente planificadas pueden proporcionar una vía favorable para la consecución de conceptos. Pero debe haber oportunidades para utilizar procedimientos alternativos, idear experimentos relacionados y elegir los medios para registrar e interpretar las observaciones. En consecuencia, el trabajo práctico se debe utilizar para enseñar y aprender la estructura sintáctica de una disciplina.
más que la estructura sustantiva. Plantea 3 razones o motivos válidos para ello. Desarrollar las destrezas específicas a través de ejercicios, aprender el enfoque académico a través de los trabajos prácticos como investigaciones, pero de modo que el estudiante se involucre en la resolución de problemas como lo hace un científico, y tener experiencia con fenómenos. El trabajo práctico, como una situación de investigación, permite desarrollar destrezas en la resolución de problemas. ¿Y esto qué implica? Estudiar una situación y reconocer que en realidad hay un problema que resolver. Definir cuál es el problema a resolver. Buscar las soluciones. ¿Cuáles son las estrategias alternativas para el problema? Evaluar las soluciones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas estrategias de solución alternativas? Especificar o elegir la mejor estrategia de solución. Esa es otra cuestión a abordar. Resolver el problema. Evaluar la solución y estudiar la solución con respecto a determinar si es necesario reconocer un nuevo problema. Entonces el procedimiento comienza de nuevo. Bueno, eso es lo que plantea Kirchner en Epistemology, Practical Works and Academic Skills in Science Education, por ejemplo, que traducido estaba anteriormente. Entonces, ¿cuál es el problema experimental? Todos estamos familiarizados con los problemas de física de fin de capítulo, de los libros, ¿no? Es lo que le decimos a los estudiantes que hagan. O hacemos nuestro propio cuadernillo recopilando problemas, ¿sí? Frecuentemente llamados de lápiz y papel. Son parte integral, cualquiera de nosotros que tenemos experiencia en los dictados de los cursos, son parte integral de cualquier curso. Forman parte de los recursos didácticos con que contamos los docentes para cubrir un aspecto de la enseñanza de la ciencia. Lo que, según autores e intencionalidades didácticas, se suelen caracterizar encerrados, abiertos, ejercicios de aplicación o verdaderos problemas. ¿Sí? Esto, incluso en las últimas ediciones del Cierce-Mackey y Jan Friedman, que es un libro muy utilizado en física para el nivel básico universitario, aparecen este tipo de categorizaciones. Pero todos ellos se pueden resolver disponiendo de un conjunto de conocimientos teóricos: lápiz, papel, calculadora. Aunque las prácticas más actualizadas obligan a los estudiantes a recurrir también a programas de computadora. No estoy diciendo que no. Los estudiantes reciben a través de un texto una situación problemática ficticia, y en general adecuadamente depurada, por medio de la que se le pide que la resuelva recurriendo a los conocimientos teóricos de que dispone o debiera disponer. Los problemas experimentales reúnen las mismas características. Para resolverlos hay que efectuar actividades iguales que las de lápiz y papel, pero además requieren ejecutar otras de carácter experimental, o al menos fáctico. Deberá medir alguna variable física y para ello debe recurrir a sus conocimientos teóricos sobre el tema, decidir y argumentar la instalación que va a usar, seleccionar de los instrumentos de medición que dispone el más adecuado o los más adecuados, determinar cómo va a codificar los resultados de las observaciones y mediciones, va a ser una tabla, ¿cómo lo va a hacer? Sabe hacerlo, le enseñamos a hacerlo. Montar la instalación de acuerdo con las condiciones concretas existentes, efectuar mediciones de diferentes magnitudes necesarias, cómo evaluar las incertezas en esas mediciones, ¿sí? En las condiciones de trabajo en las que está haciendo, cómo realizar una propagación de incertezas. ¿Qué diferencia tiene entonces el problema experimental, la pregunta que surge de inmediato, con los experimentos tradicionales? Y bueno, la principal es que es más breve, ¿sí? Es más breve, se planea con una única intencionalidad didáctica, a lo sumo 2. En los experimentos tradicionales están en juego simultáneamente los conceptos teóricos, la organización del equipo, la medición de las distintas variables que intervienen, obligan a llegar al resultado correcto. En general no permiten ensayar alternativas diferentes, por el tiempo que suele demorar, ¿no? Una sola de ellas, ya lo habían comentado mis predecesores antes. Y para ejemplificar, y ya voy finalizando, porque creo que ya estamos sobre la hora, permítaseme, adelantar con un ejemplo.
Con la intención que los estudiantes trabajen con incertezas y su propagación, por ejemplo, se les puede proveer de una cartulina grande de tamaño A1, ¿sí? Si recuerdan el tamaño A1 era más o menos 60 centímetros por 85 centímetros, que más o menos tiene un afiche, con cortes en sus extremos, de modo que sea un cuadrilátero irregular, junto con una regla graduada, por ejemplo, de 30 centímetros, y pedirles que determinen el área de la superficie con su incerteza, permitiéndoles, si quieren, escribir sobre la cartulina. Si se les diera un problema análogo con una figura de un cuadrilátero pequeño que se puede dibujar en una hoja de cuaderno, la solución es sencilla. Para cualquier alumno de enseñanza media la puede resolver. Basta trazar una diagonal y con una escuadra las perpendiculares a la misma para poder calcular el área de los dos triángulos y luego sumar. En la cartulina grande, la situación es diferente. ¿Cómo trazar la recta diagonal con una regla corta? ¿Cómo trazar las perpendiculares sin escuadra? ¿Cómo evaluar las incertezas en las longitudes medidas y en el ángulo de la base de los triángulos? ¿No? Este es un problema experimental que lo hemos hecho, lo hemos probado con docentes de física, tanto de nivel medio como en el nivel universitario básico. Y créanme que hemos tenido sorpresas para ello. Otra alternativa de implementación de los problemas experimentales es su inclusión en el ámbito de las actividades tradicionales. Consiste en incorporar en los trabajos prácticos tradicionales, en los tradicionales que hacemos siempre y que los tenemos que hacer porque están dentro de la currícula y dentro del programa, situaciones problemáticas particulares que los alumnos deben resolver en el laboratorio, sin disponer de las tradicionales guías, conjuntamente o inmediatamente después de realizado el trabajo práctico experimental. Y junto con el informe tradicional, presentar los resultados del problema experimental con el detalle del procedimiento seguido. La elección del problema experimental dependerá del experimento y podrá ser adecuar la configuración para minimizar la incerteza de alguna medición, realizar un gráfico que indique la variación de alguna magnitud no considerada en el experimento, medir el valor de una magnitud en algún punto particularmente interesante del experimento, y más. Para cualquiera de estas tareas, los alumnos, aunque tendrán parte del equipamiento que va a estar organizado, también deben planificar y organizar las mediciones necesarias, analizar los resultados obtenidos, establecer las condiciones de medición con los instrumentos que dispongan, más adecuadas para minimizar, como decía antes, las incertezas, realizar gráficos necesarios con las escalas adecuadas. ¿Saben hacer escalas? ¿Saben cómo hacer un gráfico? A veces no decimos, pero el gráfico es pequeño, no se ve nada. Redactar los informes correspondientes que den respuesta a la situación problemática que debieron resolver. La implementación inicial de los problemas experimentales muestra, les puedo decir, porque lo hemos hecho con los estudiantes también, resultados promisorios, porque en las condiciones actuales de los laboratorios disponibles, la incorporación se pudo realizar con materiales disponibles y de manera eficaz. Y para terminar, un aspecto que facilita la inclusión de los problemas experimentales que, como se diseñan en un contexto concreto, se pueden resolver con materiales de bajo costo o dispositivos simples a los que se puede acceder con facilidad. Esto nos facilita enormemente la implementación en ámbitos en los que el equipamiento de laboratorio puede ser escaso o desactualizado. Y como otro ejemplo, en una situación de investigación en un curso universitario básico que tengo en la facultad, en donde habían los alumnos determinado las líneas equipotenciales con un equipo que diseñamos nosotros. Luego de eso, se les dio un problema de lápiz y papel en el examen parcial, ¿no? Se tomó el parcial, se le dio un problema de lápiz y papel, pero al TP, donde debían calcular el campo en un punto, y que luego, en el trabajo práctico, cuando resolvieron el problema experimental, no pudieron medir el valor del campo en un punto arbitrario del plano. Y eso, la verdad que ahí nos dimos cuenta de cómo hay que favorecer y cómo hay que poner estos problemas experimentales
en juego. Entonces, bueno, muchas gracias. Un placer y seguimos, creo que mañana. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias, profesor Juan Alberto Falín, por su interesante charla sobre los problemas experimentales, ¿no? Perdón que me extendí un poco. Sí, sí, no está bien, estamos bien en tiempo. Tenemos hasta 2:30, 2:30, ¿verdad? Así es. Sí. Ok, gracias, sí. Entonces, pues vamos a ver lo de las preguntas que hay aquí en el chat. Sí. Y si alguien más quiere hacer alguna pregunta más, pues está aquí el profesor para que nos comente acerca de los problemas experimentales, como siempre, son un poco complicados. Bueno, hay una pregunta que aquí dice Lamberto Castro Arce. Dice, ¿usted ha medido el aprendizaje de la ciencia? ¿Usted está? Sí, que sí ha medido el aprendizaje de la ciencia. O sea, la pregunta dice, ¿usted ha medido el aprendizaje de la ciencia? Si he medido el aprendizaje de la ciencia. ¿Esa es la pregunta? Ajá, sí, que No, sí ha no, medido, que sí ha medido el no, aprendizaje no de la sé a ciencia. qué se refiere con la palabra medido. Si me lo puede explicitar un poquito. Ok, bueno, ahorita a ver si nos aclaran bien qué es lo que significa. Sí, claro, claro. ¿Qué me quiere preguntar con respecto a medir? O sea, que se ha cuantificado, aquí lo había comentado otra vez, que si se ha cuantificado. Cuantificado de manera Evaluar. cuantitativa, no. Lo que se ha hecho son investigaciones sobre eso. Muchas investigaciones, hay muchas investigaciones con las cuales estamos trabajando, y de ahí, digamos, de todas esas investigaciones, y particularmente en el grupo de que formo parte, que es el TITSIT, que es el Taller de Investigación en Didáctica de las Ciencias y en particular de la física, hemos llevado adelante varias investigaciones. Entre esas investigaciones, una de las investigaciones llevadas a cabo por mí fue en el tema de la tesis que llevé a cabo para la obtención del título de maestría, en la cual una de las cuestiones que yo tenía siempre en mente y que me había pasado como estudiante y luego como docente, es un tópico de termodinámica, y en ese tópico de termodinámica, un concepto que es muy, muy controversial, como es el concepto de entropía. Entonces, lo que hicimos ahí fue investigar, ¿sí?, el concepto de entropía en estudiantes universitarios, y cómo investigamos ese concepto de entropía en estudiantes universitarios. Bueno, utilizamos simulaciones como puentes cognitivos entre los modelos espontáneos y los científicos. Y a partir de ahí llegamos a varias conclusiones, y es esa cuantificación lo que me están preguntando, porque desde hace muchos años hay grupos de investigación en enseñanza de la física que están abocados a investigar acerca de las potencialidades didácticas, de los recursos y su contribución eficaz al tratamiento de cientos de temas, ¿no? Entonces, una manera fue escrutar el papel de las simulaciones en base a la idea de pensarlas como herramientas útiles que pueden mejorar la comprensión de los alumnos, tanto en los aspectos epistemológicos como cognitivos. Entonces, en ese sentido, más allá de las ventajas o las potencialidades, es necesario considerar que ante esta diversidad de actividades posibles, a veces también, en este caso, los programas de simulación utilizados en el aula deben ser seleccionados en coherencias con los objetivos pedagógicos perseguidos. Y en ese sentido, para introducir una simulación en un contexto de aprendizaje, por ejemplo, es necesario pensar qué propósito se va a atribuir al recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se inserta el mismo en una secuencia didáctica adecuada para poder promover aprendizajes específicos. Entonces, todos estos son objetos de estudio. Hay necesidad de profundizar el análisis de las potencialidades y los riesgos, tanto en el uso de las simulaciones, por ejemplo, desde un enfoque que asuma la simulación, asumir la simulación como que también tiene un estatus propio, ¿no?, diferente por ahí de la experimentación. Pueden ser útiles para el aprendizaje en la medida que las actividades que se promueva con ellas, como con los problemas experimentales, respeten el papel epistémico que juegan, tanto en el campo de la ciencia y la tecnología. Entonces,
eso va a permitir la construcción, el análisis, la validación de modelos, ¿no? Entonces, bueno, para avanzar en esa perspectiva es preciso profundizar el análisis de la relación entre las simulaciones y los modelos, por ejemplo. No sé si respondí la pregunta. Ok, gracias. ¿Puedo preguntar, Hay otra pregunta de Yesid Alejandro. Sí. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿existen temáticas que implican mayores curvas de aprendizaje? Sí, existe temática. ¿Han aplicado alguna estrategia para simplificar procesos de aprendizaje de temáticas que implican profundos conceptos previos aprendidos previamente? Sí, eso es una línea de investigación que hemos hecho hace algunos años, ¿no? Entonces, el estudio de cómo interfieren los preconceptos o las concepciones alternativas en los estudiantes. Sí, sí, sí. Ok. ¿Puedo preguntar? Disculpe. Adelante. Sí. Gracias. Doctor Farina, buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Me parece una charla, híjole, muy pertinente. Han sido 3 momentos bien interesantes, empezando con el doctor Cisco, cuando nos dice, no hay que seguir un libro de texto, me parece una cosa muy adecuada en esa primera parte. Luego viene la doctora Olga a platicarnos algo también muy importante, donde cómo debemos los profesores de medio superior, incluso de superior, colocarnos antes de dar la clase. Y en este momento viene la parte, saliéndonos de esa parte de la teoría, a la parte de las prácticas, donde en la realidad, como usted lo dice, hemos visto la mayoría de los profesores los experimentos de laboratorio como simples actividades recetas menores para poder dar veracidad a la teoría. Y me parece muy, muy enriquecedor la forma en que está notándonos lo que dice de la ciencia, porque si yo sigo como profesor una escuela, es la idea, no es una escuela, la idea de Richard Feynman, cuando dice, usted no sabe algo si no lo ha practicado. Y creo que lo que usted dice es muy interesante, pero la pregunta en concreto es, por lo que usted mencionó al principio de la charla, habla de los años 70, una cosa así, yo soy un poquito más para acá, y todavía los profesores son todavía más para acá. Entonces, hoy día tenemos un problema, precisamente modelos como el famoso modelo en competencias, que nos dimos cuenta que sustancialmente no cambió absolutamente nada. Comparto tu apreciación. No nos permitió absolutamente nada nuevo. Nos volvieron a los profesores burócratas en una parte. Nos quitaron el tiempo necesario para hacer cosas tan interesantes como esto, como es charlar. Si me ha tocado seminarios donde no puedes charlar. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer ahora para que realmente los modelos que se implementan tengan las dimensiones necesarias para construir y ver que esto, por ejemplo, el experimento, es tan relevante y tan dependiente como es dependiente la teoría del loto? ¿Sí? Porque hoy lo dijo el doctor Josip también al principio, los modelos económicos nos han llevado a este tipo de catástrofes que tenemos hoy. Y el resultado son el tipo de estudiantes que tenemos. Nunca había escuchado a una persona hablar de esta manera sobre las prácticas de laboratorio. Entonces, ¿cuál es su apreciación en general, ¿sí?, sobre los modelos? Porque no son los profesores. Antes que el profesor, antes de echarle la culpa al profesor, son los modelos. Gracias, doctor. Sí, tal cual, tal cual. Es decir, de ningún modo es echarle la culpa al profesor bajo ningún punto de vista. Es más, el profesor creo que hace más de lo que tiene que hacer para poder llegar a explicar los temas de la mejor manera posible. Entonces, el tema de las prácticas de laboratorio, nosotros le encontramos con todo esto, lo que habló Josip hoy al principio, lo que habló la doctora Castiblanco después que me antecedió, realmente es importante todas las maneras que tenemos de motivar a los estudiantes. Yo lo que digo es, digamos, nosotros tenemos una instrucción, los profesores tienen una instrucción que traen desde cuando fueron formados,
Pero lo que necesitamos es un tiempo de reflexión sobre lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Entonces, en ese tiempo de reflexión de lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo, mi propuesta es, bueno, bien, esto es así, tal vez con los problemas de laboratorio, las prácticas de laboratorio, las tradicionales que nosotros tenemos que desarrollar, porque están en el programa, porque hay que darlas, porque así es como están estipuladas, ver dentro de esas prácticas, que justamente es lo que voy a hacer mañana, ver dentro de esos trabajos prácticos de laboratorio, cómo insertar esta cuestión de problemas experimentales, como el último que mencioné. El último que mencioné era trabajar con líneas equipotenciales. Los alumnos, generalmente todos los que estamos presentes acá, cuando hicimos ese trabajo en la facultad o en el profesorado o donde estemos, bueno, se iba a la bandeja, ¿no? Se determinaban las líneas y se dibujaban las líneas. ¿Y qué hacíamos con eso? Era una receta donde directamente lo que hacíamos con eso es, bueno, sí, en la teoría vimos cómo son las líneas equipotenciales, cómo las tenemos que dibujar, qué sé yo. Entonces lo que hicimos o lo que nosotros llamamos ahí como problema experimental, fue poner de entrada que ese problema experimental, a ver, se les tomó un parcial a los alumnos, hicieron un trabajo práctico, y luego, en ese trabajo práctico experimental, una vez que tenían marcadas las líneas equipotenciales, la pregunta fue, reúnanse en grupos de 3 o 4, no más de 4, de 3 o 4 estudiantes, tomémonos el tiempo no fue dedicarle una sola clase, sino dedicarle 4 clases, con lo cual ahí nosotros ya, es decir, por un lado, dejamos de lado otras cosas u otros prácticos que había que hacer, en el cual se les pidió, se tomó un punto de coordenadas de ese plano donde las tenían que dibujadas, se les dio un numerito a cada uno y después se los puso como en un bolillero para que sacaran arbitrariamente un número. Entonces sacaban un punto de coordenadas, qué sé yo, 2, 4, 5, 3, qué sé yo, y entonces a partir de ahí, bueno, con ese punto de coordenadas que tienen ustedes ahí, por favor determinen el valor de campo eléctrico en ese punto. Y ahí hubo que sentarse a hacer eso último que estaba nombrando del trabajo experimental, ¿no? Es decir, para cualquier tarea, eso es algo que nosotros como docentes lo hicimos dentro de la cátedra en la cual estábamos y en la cual nos tomamos el tiempo para poder hacerlo y discutirlo. Entonces, bueno, así en forma general lo que digo, bueno, para hacer esto tenemos que introducir estas modificaciones dentro del aula. Si estamos todos de acuerdo que los trabajos prácticos de laboratorio y los problemas que se hacen en el laboratorio hay que hacerlo. Hay que hacerlos porque tienen muchas ventajas, eso no hay ninguna duda. Y que el profesor no tiene la culpa de que si las cosas se las han presentado como receta. A partir de ahí ponernos a pensar de cómo nosotros podemos modificar eso. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Okay, Buenas tardes. Gracias. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver las últimas preguntas, la última yo creo. Bueno, parece que tengo la palabra por ahí. El texto que estoy enviando de Juan, bueno, buenas tardes. No sé si debo de volverlo a leer o si tú lo estás viendo y podrías comentar al respecto, porque supongo que todos lo pueden leer. ¿Qué cosa? Perdón, no. A ver, hay un texto ahí que mandé como chat. Bueno, lo voy a leer. En el chat. Perdón. Dice, si soy físico, ¿puedo formar a un herrero? Yo creo que no. Para eso tengo que ser un herrero. Si soy físico, ¿puedo formar un investigador? Creo que no. Tengo que ser un investigador. Sabemos que más del 90% de los docentes que enseñamos física no nos comportamos como investigadores o no somos investigadores. ¿Qué piensa usted al respecto y en su caso qué podremos hacer? Bueno, claro que sí, claro. Si más del 90% de los docentes que enseñamos físicas no nos comportamos como investigadores, estoy de acuerdo con eso, porque no hay un espacio para ello, para que eso suceda. Para que eso suceda deben darse algunas cuestiones ya que van más allá de lo que
de lo que yo pueda decir. Lo que sí, les digo que hoy cuando Ignacio Idoya, que es el actual presidente de la Asociación de Profesores de Física, habló de la REF es la Reunión Nacional de Educación en Física de la República Argentina, que se hace cada 2 años, intercalado con el Simposio de Investigación en Física. Ahí hemos hecho hace 4 años haber puesto una parte en la cual los profesores, como bien dice acá, no se comportan como investigadores que hagan pequeños relatos o investigaciones de aula. Y ustedes no saben cuán importante fue eso para que pudieran acudir al Congreso, para que pudieran discutir sobre qué significa enseñar física cuando uno no está formado como investigador. Además, digamos, eso sale de la práctica también, ¿no? Y entonces, ese compartir trabajos, ese interactuar con el otro, con los trabajos, a los cuales después se le hizo una publicación de esos trabajos en una parte de la revista de Educación en Física, fue muy, muy, muy importante. O sea que, a ver, yo considero que esto es un espacio que nos tenemos que dar los docentes para poder discutir cómo hacemos, cómo trabajamos, cómo damos clases. Yo en particular tengo también mi experiencia en media, en secundaria. Soy ahora el director del Instituto Politécnico Superior General San Martín de la Universidad Nacional de Rosario, y entonces es una escuela en la cual está hecha con departamentos, como en una facultad. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene eso? Que los profesores no están deambulando de un lado al otro, que los profesores tienen su espacio en el departamento en donde sentarse y discutir ideas. Evidentemente que para poder llevar a cabo una transformación de esta, tenemos que sentarnos con el otro, tenemos que discutirlo, tenemos que charlarlo, tenemos que interactuar, no hay otra forma. Ok, gracias. No, por Pero en favor, realidad, gracias a ¿qué ustedes. hacemos? Bueno, no sé si pueda preguntar. Pero en realidad, a nivel universitario, la idea es que debe de egresar investigadores, no importa la carrera que se quiera, que se debe estudiar, es una de las misiones y visiones de una universidad. Formar investigadores, gente capaz de resolver problemas. Y eso se llama investigador. Entonces, esa idea, qué tan cierta o qué tan identificada está en todos los docentes, en particular en los docentes que enseñamos física. Si tienes algún comentario o alguna experiencia al respecto, si lo identifica el docente que está formando un investigador. Sí, hay experiencias, hemos trabajado con docentes, es más, hemos trabajado con docentes de escuelas primarias también, en el sentido de darle sentido a lo que son las ciencias naturales y cómo hacer para motivar e incentivar a los chicos a trabajar con experimentos tanto de física como de química o de biología. Tenemos experiencias hechas en eso que las podemos compartir. Okay, gracias. Pues le damos muchas gracias al profesor Juan Alberto Farina por su amena charla y que le tomamos más tiempo. Y pues gracias por también agradecer a los asistentes por su atención prestada a este taller. Pues aquí terminamos esta charla, este taller, y pues continuamos mañana. Las preguntas que están pendientes las retomaremos mañana en la segunda sesión del profesor Juan Alberto. Muchas gracias a todos los presentes y al profesor Juan Alberto. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias.